Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Aries, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios y recuerda por favor que como esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, que no te estés viendo mucho en esta lectura, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Vamos allá. Aries. Vamos a ver, empezamos por la carta del 6 de copas, el 2 de copas, la carta de la justicia, el paje de oros y la carta de acuario. A ver, déjame ver si se está viendo todo claro. Sí, se ve todo bien. Aries, empezamos por la carta del 6 de copas, ¿vale? Que esta semana probablemente es signo de Aries que tengas esa tendencia un poquito a volver a cierta situación de tu pasado, a ciertos recuerdos y todo este tipo de situaciones, bueno, echar de menos, vamos a decirlo así. Aries, aquí probablemente también hay gente de tu pasado que está regresando, ya sea pues una hermana, por ejemplo, con la que hace mucho tiempo que no te estás hablando. Hay un acercamiento. La carta del 6 de copas muchas veces nos está hablando de todo eso que está regresando con el fin de que lo entiendas y que lo dejes ir, ¿vale? Porque sencillamente pues estar en un punto, esa energía de 6 de copas es qué es lo que viene y qué es lo que estoy dejando atrás. Por lo tanto, pues mira, probablemente estén con ese regreso, sencillamente que hay gente que está regresando porque se quiere reconciliar contigo. Lo que sí te veo, signo de Aries, que esta semana también vas a tener esos ratos o momentos en los que vas a querer disfrutar un poquito de tu soledad, que digamos, no sé, ver una película, echarte un rato, que te leas algo. Por lo tanto, pues esta energía, pues disfrutar un poquito de eso que queremos, pero como una persona muchas veces no sabe estar sola, cae en ese echar de menos que muchas veces le lleva a un conflicto emocional puntual. Con la carta del 2 de copas, aquí por lo que se está viendo hay una reconciliación, hay un acercamiento con una persona, hay un bienestar con alguien, con la gente que hay a tu alrededor, hay mucha armonía y en el caso de que tú necesites ayuda con algo, con lo que sea, te está diciendo que va a haber alguien a tu alrededor. Probablemente que vayas a conocer a alguien nuevo esta semana, como si es, pues no sé, que vas a comprar una barra de pan y conoces a una persona, pues mira, no estoy hablando ahora de cosas románticas, probablemente puede cosas, en fin, no sé, de amistad o lo que sea. Ahora te explico el otro punto de vista. La carta de la justicia también esta semana te está diciendo que si tú tienes pues asuntos de papeleo, asuntos de factura, de médico, lo que sea, que tengas tus cosas en regla, pero que claramente la justicia pesa. Lo que sirve bien y lo que no, pues lo corta. Es una energía de equilibrio, de buscar el equilibrio en tu vida acerca de cierta situación o en general, ¿vale? La carta de la justicia tiene que ver con la casa 7, la casa de Libra, la casa de las relaciones con los demás, habiendo cierto pacto, ciertas normas o sencillamente ciertas condiciones. Por lo tanto, puede que se esté hablando con una persona cara a cara para llegar a cierto acuerdo, sencillamente para quitarle de la cabeza o quitarte a ti de tu cabeza cierta idea que tenías de ellos. La carta del paje de oros te está diciendo que aquí van a haber unos comienzos esta semana que van a necesitar mucho de tu atención. Eres elemento fuego, pero esto es el elemento tierra, por lo tanto necesita de mucha dedicación, necesita de atención, necesita de paciencia, necesita que estés analizando las cosas antes de implicarte, ¿vale? Ya que esto con la carta de acuario, esto es una energía de estás encaminado hacia eso que tú quieres, no sé. Probablemente se te viene aquí una realización de algún tipo de deseo que tenías, pero mediante una persona. ¿Me entiendes? Porque muchas veces conoces a una persona que, bueno, por arte de magia, conoce de esa cosa que tú estás buscando realizar desde hace mucho tiempo. Y por eso aquí comienza una amistad muy buena. Aquí comienza una amistad. Esta semana te veo muy social, te veo con algún tipo de cambio en tu look, en tu casa. Te están diciendo que armonices. Es importante armonizar lo que hay a tu alrededor, ya sea pues mediante un incienso, mediante lo que sea, pero aquí sí que están hablando del buen olor. Aries, el otro punto de vista, que probablemente una persona de tu sangre o una persona con la que ya no te hablas por cosas X, lo que sea, esta persona está regresando para finalizar cierto conflicto que ha habido contigo o con ellos,
algún punto. Y ahora sí, se están hablando las cosas para llegar a ciertas condiciones que estén, vamos a decir, con las que ambas energías aquí estén a gusto y estén de acuerdo. Probablemente esto va a ser una firma de papeles, como si es algo laboral, como si es lo que sea, esto es algo bastante bueno, o sencillamente se te viene un empleo o una mejoría, como te he dicho antes, mediante algún conocido, alguna conocida. Te veo aquí probablemente hablando con alguien, una figuridad de autoridad, como una figura de autoridad, como si es alguien de recursos humanos, como si es quien sea, y te veo realmente llegar a un acuerdo, porque que luego te quedó tu energía, vamos a decir, del emperador, una energía ahí bien puesta. Esta semana, ya te digo, pueden haber comienzos y puede que estos comienzos para ti te llegan a pintar como un poquito lentos, pero que es porque tu energía es muy alta, no sea porque esta situación no está saliendo, sino porque tu energía es muy rápida, es muy alta, y lo que está pasando alrededor probablemente te vaya a dar la sensación de que es lento, pero no. Lo que pasa es que se está haciendo bien, se está haciendo muy bien, y estas cosas pues necesitan de su ratito. Esta semana probablemente pues que te veo salir con tus amigos, con tus hijos. Es una energía muy bonita. La verdad es que esta semana se está viendo bien, no se está viendo nada raro, no se está viendo nada conflictivo ni caótico, todo súper bien. Si hablamos aquí del dinero, signo de Aries, probablemente la verdad es que no se está viendo nada raro. De hecho se ve que probablemente tu hijo, tu hija te esté ayudando, o viceversa, que tú estás ayudando a alguien aquí. Hay una energía de dar, sí o sí. Puede que probablemente te apetezca, pues no sé, adquirir algo online, hacerte algún curso. Se está viendo la situación bastante bien, y más con la carta de la justicia. Es como que estás ahora, por ejemplo, no sé, a lo mejor que vas a gastar nada más en eso que necesitas. Firma de papeles, como te he dicho, y todo este tipo de cosas probablemente que vayan a significarte pues un gasto. Esta semana te está diciendo que probablemente estés recibiendo también una noticia, algún tipo de carta o lo que sea, por lo tanto muy atento a tu móvil, a tu buzón. Si hablamos aquí de la salud, Dios no quiera para estas cosas, el médico, probablemente haya alguien que vaya a necesitar de tu atención, ¿vale? Familiar, alguien, no sé, tampoco hace falta que sea una cosa grave, de tu atención. Es como que ciertamente lo que está pasando en este aspecto puede que no sea tuyo. No lo veo como muy tuyo, sino de alguien alrededor. En fin, espero que todo el mundo esté súper bien. También que tengo aquí los riñones y la vejiga. Bebe mucha agua, esta semana te está diciendo, ¿vale? Y piel, hidrátate bien la piel, bebe agua y todo. Y la carta de Acuario aquí claramente nos está hablando de rodillas hacia abajo, de tobillos, de gemelos y cosas, vamos a decir, esta semana probablemente por la electricidad, ya te digo, por tu energía alta, y por a lo mejor que vas a tocar a alguien y chisporrazo, ¿vale? No sé si te ha pasado alguna vez esto. Esta carta te está diciendo, el susurro de los ángeles de esta semana te está diciendo que salgas afuera, a la naturaleza, ¿vale? Porque necesitas como reubicarte, buscar el centro, estar bien. Vamos a decir, airearte, dejar fuera de tu casa las cosas que a ti, pues, vamos a decir, que te rayan mucho la cabeza, y recuperar esta energía, porque está incluso científicamente comprobado que lo que es la carga de la Tierra es negativa. La carga de la Tierra es negativa, y nosotros estamos recogiendo energía todo el tiempo, ¿vale? Eres una antena, y más por los móviles, los microondas y cosas. Estamos cargando energía todo el tiempo. ¿Y qué hacemos con esa energía? Se queda ahí, a no ser que estés haciendo ejercicio 24 horas. ¿Qué haces con esa energía? Nada, está ahí, que cuando ocurre algo estás con que le das mucha vuelta a la cabeza. Por lo tanto, siempre lo he dicho, la tierra que como da, ¿vale? Oxígeno, vida, nutre, da muchas cosas, también te quita. O sea, si tú descalzo te colocas encima, no sé, en tu jardín, en un tipo de parque, en la playa, lo que sea, se te absorbe la energía y se te equilibra, ¿vale? Así que bueno, el hecho de que tengamos mucha energía no significa que estemos bien, significa que estemos un poquito saturados, muy saturados a veces. Vamos a ver con este oráculo, signo de Aries, de qué se está hablando esta semana, o qué más te quieren decir.
Signo de Aries, en primer lugar, aquí lo que te están hablando es que algunos de vosotros, yo no sé si llevas contigo alguna imagen o foto de la Virgen, de quien sea, porque te veo como una persona realmente que tiene aquí mucha protección, ¿sí? Hay una fuerza divina, como tú quieras llamarla, que te está llegando a proteger y desde hace mucho tiempo. Si te ha pasado algo así o a Dios no quiera, no significa que no lo hacen, sencillamente, pues oye, te han llegado a proteger de muchas cosas que tú ni siquiera has llegado a ver. La segunda carta, signo de Aries, aquí está hablando de que esta semana probablemente vayas a verte delante de las consecuencias de tus actos. Y esto nos está pasando a todos, en estos días, ya desde día 2 de marzo nos está ocurriendo a todos. Es como que hay situaciones, hay cosas que te dejan ver, pero de manera muy rápida, qué es lo que tú estás haciendo de manera no muy correcta hacia ese camino que tú quieres llevar. ¿Vale? Muchas veces a lo mejor que tú estás aquí luchando y haciendo muchas cosas es la sensación que te da, pero después te haces autosabotaje y todo, ya está, ya se ha ido todo al garete. Por lo tanto, esta semana como que te están diciendo también que estés reflexionando acerca de tu actitud ante una persona, ante una situación, ante ti mismo, ¿vale? En fin. La carta de examen, que probablemente acá hay algunos de vosotros a lo mejor que estáis yendo al médico con el fin de haceros algunas analíticas, o sencillamente que hay gente aquí que estudia, pero que te está diciendo que aquí van a haber situaciones que van a necesitar de tu atención, de tu análisis y todo este tipo de cosas, porque lo que viene luego es la alegría y la victoria, ¿vale? Como te he dicho, a lo mejor la situación está yendo desde tu punto de vista particular, podrías verla como un poquito lenta, pero que en realidad no está ni lenta ni nada, sencillamente pues es una cosa que necesita de su tiempo. La verdad es que pinta bastante bien, una semana bastante bonita, y de cierta manera todo lo que está ocurriendo esta semana es como que te está llevando a esa felicidad y a esa victoria. Así que me alegro muchísimo por ti, signo de Aries. Espero que os aplique a todos porque es una semana muy calmadita. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.